vamos a dar inicio a la plática de hoy y José María Navas, coordinador de la carrera, nos va a hacer una breve introducción. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta conferencia, en la cual tengo el honor de presentar al arquitecto y urbanista Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde. Él es arquitecto y urbanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de maestría en Ingeniería de Nuevos Materiales por la misma universidad. El arquitecto y urbanista Restrepo ha participado en múltiples proyectos de escala urbana y arquitectónica, con una amplia experiencia en dirección y gerencia de proyectos. Particularmente ha sido gerente de proyectos urbanos de la empresa Desarrollo Urbano de Medellín entre el 2007 y el 2010. Tiene un muy amplio currículum profesional, también tiene un muy amplio currículum en el campo de la investigación, con diferentes trabajos y publicaciones, y es además un consistente activista de formar e informar a través de numerosas ponencias como la que hoy tenemos o tendremos el gusto de disfrutar. Sin mucho más preámbulo, para realmente dar tiempo a nuestro conferencista a que hable, les dejo con el arquitecto Restrepo. Gracias por estar aquí. Antes de que Gustavo nos ilustre, les quiero comentar que ha estado con nosotros también en el diplomado desde hace varios años, y es una de las pláticas que más nos entusiasma, ya lo verán por qué, y también está al final casi ya de todo el diplomado, porque de alguna manera el haber estado a veces observando cosas muy precisas, muy objetuales, digamos. Ahorita entramos a esta visión ya de ciudad y de sociedad, es decir, como lo que decíamos del pensamiento sistémico, que no diseñamos objetos sino relaciones. Creo que es un super ejemplo, pero además latinoamericano, pero además de Colombia, que se parece tanto a México y que tanto nos creemos, y es una oportunidad única. Sí, creo que los comentarios que hemos tenido siempre al final de la presentación de Gustavo son esperanzadores, es decir, sí se pueden hacer cosas, sí podemos cambiar la realidad. Ahorita los mexicanos estamos un poco decaídos con tanta violencia. Bueno, él viene de Medellín, que yo en una ocasión que me di la libertad de hacer tu presentación, que tú me permitiste, en una reunión, yo decía, Medellín es como la ciudad Juárez de México, o fue como la ciudad Juárez. Y estaba Alma Guillermo Prieto, que es una periodista mexicana radicada en Bogotá ahorita, que vivía en Nueva York, pero ahora vive en Bogotá, que ha escrito varios libros sobre Colombia, y me dijo, ¿sabes qué? No. Le dije, no, y fue peor que Ciudad Juárez, es decir, fue peor que Ciudad Juárez. Y vamos a ver lo que ha ido pasando en Medellín, con sus altibajos, con su situación actual, etcétera, pero que a los mexicanos nos da pues un poco de esperanza, por lo menos, de lo que puede ser el futuro. Y es importante esta comparación con Ciudad Juárez, porque a mí sí me sorprendió que en esa presentación yo hacía la analogía y ella me corrigió, me dijo, no, Ciudad Juárez no ha tocado fondo como tocó. Imagínense de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, imagínense lo que vamos a ver en ese contexto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, le damos muy amable, Gustavo. Gracias por la invitación, por supuesto,
y pues gracias a José María y a ti por la introducción. Yo quiero resaltar además algo, no solamente tocamos fondo, sino que nos arrastramos en el fondo casi 20 años. Ya podrán entender además lo que significa el tema. Me voy a mover en 3 etapas. Agradecerles que estén aquí. Ayer hicimos un intento por conocer el inicio del taller y nos mojamos bastante, pero fue una experiencia muy agradable en términos de lo que alcanzamos a ver y lo que significa además una condición climática para un territorio. Lo que ocurre, o sea, la cantidad de agua que cayó en un minuto y los ríos que pasaron por estas vías. Sin embargo, pues el territorio está, ya veremos unas imágenes mañana y esta cosa. Hoy vamos a movernos en el tema teórico y voy a permitirme contarles qué vamos a ver. Vamos a ver 3 etapas. Vamos a hacer el ejercicio en 2 tiempos, entonces, para no fatigarlos, por supuesto. La primera de las 2 etapas que vamos a hacer al principio tiene que ver con explicar el ejercicio que vamos a implementar mañana. ¿Bien? Entendamos un poco ese contexto para que las personas que por alguna otra razón tengan que salir un poco más temprano, no importa, simplemente puedan tener ese contexto general. Y en esta primera parte voy a hacer una introducción desde la teoría de lo que le ha pasado a Medellín en los últimos 60, 70 años. Es muy importante contextualizar el tema teórico, como bien Jorge lo planteaba, porque nosotros, si bien fuimos una ciudad muy pujante, llegamos por pujanza al narcotráfico. Y el exceso del narcotráfico, que tocó todas las esferas sociales, políticas, todas, llevó a la peor crisis social, inclusive que Beirut. O sea, teníamos el rango de muertes más alto que Beirut en su momento, cuando hace 20 años tenía todo su problema. En la segunda fase de la charla, después de que tengamos un café, lo que le voy a hacer es, aunque les voy a ir mostrando obras, voy a tratar de meterme en el grueso de los resultados. ¿Bien? Fundamentalmente eso. Así que me voy a mover en esa misma perspectiva para poder tratar de explicarles en qué está. Bien, espero que no todo haya pasado así. Voy a hacer un recuento de lo último que he podido hacer en estos 2 meses de trabajo. Y voy a moverme en la metodología desde Nicaragua, San Luis Potosí, una experiencia de ustedes que tuve hace 15 días de tener la oportunidad de hacer, en Nicaragua, en El Salvador, en Brasil y en Argentina, igual que en Medellín. Bien, para contextualizar el tema creo que es muy importante plantear que estos proyectos no nacen porque sí, tienen que nacer desde una decisión política. Primera conclusión. Esto no resulta si los políticos no quieren cambiar, porque si no es arar en el mar. Finalmente los políticos toman las decisiones más importantes. Así que sin el apoyo de los políticos tendremos mucho por hacer, pero muy poco que avanzar. Así que la recomendación desde esa perspectiva es que haya una metodología estructurada en un fin mayor. O sea, el político o la clase política tiene que tener un fin mayor, que además es una política de continuidad pública. Es imposible que en 3 años para ustedes, en 4 años para nosotros, un alcalde sea capaz, o un presidente municipal, como ustedes lo llaman, sea capaz de transformar la realidad de unos pueblos que llevan al menos 50 años, como mínimo, olvidados. Así que si no hay un fin mayor que sea capaz de superar ese periodo de 3 años, es muy difícil creer que las cosas lleguen realmente a impactar la comunidad. Así que un político que piense en simplemente tener una buena posición y no generar unas ideas de fin mayor, realmente poco podrán hacer en transformar la sociedad. Pongo el caso de la educación, que necesita mínimo 3 septenios, o sea 21 años, para que un niño de 0 hasta los 21 años se forme. Y ahí solamente podemos evaluar si la política de educación tuvo o no efecto en esa persona. Bien, lo otro es que todos esos fines mayores, ¿a qué les sirven? Disminuyen la violencia, disminuyen la falta de empleo y generan una serie de oportunidades en términos de bienestar, dignidad y equidad. Toco esos 3 solamente temas porque envuelven realmente lo que hoy podemos medir. Y cuando digo medir es que siempre cuando a un gobierno le prestan plata, especialmente la banca internacional, le dicen muy bien, yo le presto plata, pero usted me tiene que dar indicadores de medición. Por eso hay que medir las cosas, porque es que la arquitectura, aunque uno no crea, no solamente se mide en metros cuadrados, sino en resultados espirituales, o de bienestar, o de dignidad o de equidad, que en el fondo
350 millones de ciudadanos latinoamericanos no más, sin sumar casi que el 50% de la población de la India, que ya le sumarán, eso quiere decir que de los 7.000 billones de personas que vivimos en este planeta, un porcentaje muy alto, si no sería el 50 o el 60% es humilde, que están buscando bienestar, dignidad y equidad. Digo, ¿por qué medirla? Porque cuando usted le dice al BID, présteme plata, el BID le dice sí. ¿Y usted cómo me va a decir que eso funcionó? Normalmente es el índice de desarrollo humano, normalmente, pero está el módulo de Gini, etcétera, etcétera. Bien, hay una metodología, y la que yo vengo a contarles es una metodología de participación, que no solamente es una metodología que se estructura en la participación de la política o de los políticos o de la interinstitucionalidad y de los técnicos, sino que pone un tema más importante hoy, que es el tema social. Y es de lo que voy a tratar de conversarles, de contarles. Hay una serie de tips y de sugerencias, cómo se estructuran estos proyectos. Desde lo administrativo se necesita que haya un liderazgo en la parte técnica, en la parte administrativa, en la parte social, en la parte jurídica. No hay un orden, no hay uno primero más importante que otro. Lo que quiero decir con esto es que nuevamente aparece la gerencia social. Estábamos acostumbrados a tener la técnica, la administrativa y la jurídica, muy poco de lo social nos habíamos cuestionado. En el equipo humano hay que montar unos equipos en el área de diagnóstico y diseño. Muy importante esto, normalmente nos lo saltábamos porque los políticos llegaban con su programa desarrollado. El diagnóstico es preguntarle a la gente. El otro tema es que sea técnico y que conozca muy bien de los procesos de licitación. Esto habla de corrupción. Otro tema que ponemos ahí entre la política y lo que significa cuánta plata de lo que un alcalde puede manejar en 3 años y cuánto esa plata es efectiva que le llega a la comunidad. O sea, cuánto genera esto dentro de la economía. Y bueno, áreas de ejecución, el área jurídica, el área social nuevamente, y un tema de comunicación. Hago el tema de comunicación fundamental en esto porque no estamos acostumbrados a entender que las ranas no solamente saltan, sino que croan. Transformar la realidad social del imaginario de la comunidad con buenos proyectos que no se comunican es perder el esfuerzo. Es imposible que en 3 años toquemos a todo el distrito, es imposible que toquemos a todo el DF, pero si hacemos buenos proyectos modélicos, y esos buenos proyectos modélicos los demostramos, los contamos, los transmitimos, estamos generando esperanza en el tiempo para las otras comunidades, siempre y cuando haya unos proyectos de largo aliento. Así que no solamente se pone un huevo, sino que se caraquea. Hay que contar bien las cosas. Yo creo que Medellín ha sido exitoso en ese modelo, en la medida en que las experiencias que se hicieron puntualmente como proyectos modélicos en el 2003, donde cuando entramos al gobierno nos decían que éramos corruptos, ladrones, como toda la historia que venía 50 años atrás, fue capaz entonces al año, después de demostrarle a la gente que trabajando era pensar y después hacer, logramos que esas primeras comunidades que nos aceptaron sirvieran de modelos para ir a contarle al barrio del lado, a la otra comuna del frente, y así hoy prácticamente 2,5 millones de habitantes entienden que hoy su transformación está cada vez más cerca, aunque no les haya llegado al barrio. Una pregunta. Claro. Para ubicarnos en contexto, ¿cuántos habitantes tiene Medellín? Bien, Medellín es una ciudad de 2.400.000 habitantes, 2.600.000, pero tenemos un contexto de un área metropolitana de 3,5 millones de habitantes, que son 10 municipios conurbados, área metropolitana. Es que empecé pero tiene usted toda la razón, discúlpeme. Bien, un paso a paso básicamente de todo lo que ustedes van a ver ahorita es entender que debe haber un plan de desarrollo regional, no es un problema de barrio, el barrio no existe aislado. La gente se mueve en un territorio bastante más vasto y bastante más amplio que el problema de su cuadra. Después es un tema de desarrollo territorial, un tema de plan de desarrollo comunal, una consulta popular sobre programas de gobierno, discusiones públicas, propuesta de gobierno, discusiones públicas. Miren que siempre después de cada momento hay una generación de un diálogo mayor. Aprobación del Consejo de Ciudad, las cifras de la ciudad, los indicadores por zonas, y hay unos componentes sobre los que nosotros trabajamos que son prácticamente los mismos componentes que en cualquier escenario de urbanismo se dan. Simplemente que nosotros pusimos uno más. Normalmente se mide el tema del medio ambiente, el tema de equipamientos públicos y privados, el tema de movilidad o conectividad, vivienda y espacio público. Nosotros sumamos, por el caso de Medellín, tuvimos que armar un componente más que se llama seguridad y convivencia. Porque la manera de poder entender que todo lo que estábamos haciendo buscaba bienestar, equidad, era entender que eso debería llevar seguridad y debería generar mejor convivencia entre los ciudadanos.
Hay una definición de un proyecto, un plan maestro, un presupuesto general, un proyecto particular, sus presupuestos, la resolución técnica constructiva, definiciones de normativa, definiciones de materiales, estudios de suelos preliminares, y después viene todo el proceso de licitación. No me voy a detener en eso porque esa información les queda. Simplemente esto lo pongo porque la teoría está, y llevamos 10, 12 años trabajando con la teoría. O sea, lo que nos inventamos fue un modelo de operar, y desde allí lo que hacemos es revisar el modelo y perfeccionarlo. Pero no nos lo estamos inventando cada año, que es el gravísimo error de las entidades públicas, que cada vez que entran quieren barrer, sacar todo e inventar su modelo. Entonces lo único que hay detrás de eso es que cada 3 años alguien está inventando la rueda y no tiene tiempo para medir si esa rueda rueda o no, porque pues 3 años es menos para nosotros. Lo siguiente, cada alcalde entra, tiene 4 años, el primer año no tiene plata, entonces el primer año discute todo el plan de desarrollo, el segundo año le entra por primera vez la plata, entonces puede contratar equipos y tiene su proyecto de desarrollo planteado. Eso quiere decir que empieza a medio diseñar los proyectos. El tercer año licita y empieza a construir, el cuarto construye y entrega. En el fondo, un político realmente tiene tiempo, 2 años y medio para hacer su gestión de 4. Cuando usted menos tiempo tiene, pero eso, cuando usted viene con proyectos de continuidad, pero si usted no tiene o no quiere tener nadie que le entregue la vara, usted tiene que inventarse la rueda en 3 años. Es poner una gente con una metodología, con un trabajo. Bien, parto entonces de la idea de una política pública de continuidad basada en la cultura, no para la cultura, sino desde la cultura. Y hago aquí énfasis en esto. No se trabaja para la cultura, sino desde la cultura. Estamos equivocados cuando entendemos que la cultura es vamos a fomentar el arte, vamos a fomentar a los artistas de danza, vamos a fomentar el respeto por el espacio público. No. El ejemplo lo dan los políticos. Si usted no quiere tener gente que sea ilícita, si usted no quiere tener gente al margen de la ley, pues usted no sea un político corrupto. Porque el ejemplo educa, parta desde allí. Entonces se trabaja desde la cultura del imaginario, desde la cultura de la intención, desde la cultura del respeto de los dineros públicos, etcétera, etcétera. Y lo otro es que para llegar a un concepto de urbanismo sustentable, pues por supuesto medio ambiente, sociedad y economía tienen que estar en equilibrio para poder generar políticas de ciudad, políticas de espacio público y políticas sociales. Esto se logra a través de políticas económicas, políticas públicas de planteamiento urbano y políticas públicas de participación social. En el fondo, el gran aporte que nosotros hemos ido encontrando es este. Es la base que sustenta el tema social. Porque normalmente las economías nos movieron y por supuesto el tema ambiental en el que estamos. Si usted mira el tema desde los años 50, épocas de posguerra, ni decir que de la revolución industrial, pues los efectos los han venido mostrando claramente. Lo que nunca había era consultémosle a la comunidad, porque la comunidad sabe de su territorio y sabe de sus problemas económicos. Bien, esto tiene que ver con políticas públicas de continuidad. Nosotros por fortuna llevamos 3 alcaldes que armaron la estrategia y que los 3 han respetado esas ideas generales, donde el primer tema era generar rutas de tiempo de largo aliento, desarrollos de proyectos potentes y claros. La primera idea era del miedo a la esperanza. Estábamos mejor dicho, en lo peor de lo peor, y entonces Sergio Fajardo hace una medición del tema y dice, perfecto, vamos a tocar. Él es matemático, ahora es gobernador del departamento de Antioquia y es candidato a la presidencia de la República. Dijo que no se presentaba para este periodo, pero seguramente vendrá para el próximo. El tema es, del miedo a la esperanza significa, al menos salgamos del miedo. Si eso es capaz de generar esperanza, perfecto, pero al menos salgamos del miedo. Y su propuesta era Medellín la más educada. Proyecto político que continúa uno después de 3 gobiernos. Su secretario de gobierno, Alonso Salazar, toma las herramientas y dice las personas más humildes irán a los lugares más bellos, y plantea Medellín una obra con amor. Ahora Aníbal Gaviria, estos 2 del mismo partido, Cultura Ciudadana, que nunca había sido partido político en Colombia, que nace precisamente con Sergio Fajardo, que después migró al Partido Verde con Mocus en Bogotá. Esta cosa, eso se desarmó, bien, pero este es liberal. Fue gobernador de Antioquia cuando Fajardo era alcalde, ahora es alcalde de Medellín cuando Sergio Fajardo es gobernador de Antioquia. O sea, se cambiaron los papeles y eso logra también hacer una trama política muy importante. Entre región y ciudad capital se integran para manejar los destinos de una ciudad. Hoy, por ejemplo,
el programa de Sergio Fajardo en el departamento de Antioquia es Antioquia la más educada, y tiene el mismo modelo que aplicó para Medellín, el mismo modelo, en lo que ustedes van a ver ahorita, los proyectos urbanos integrales, el dinero público es sagrado, etcétera, etcétera. Sergio Fajardo no solamente resalta esto, sino que dice: el primer paso para una educación de calidad es dignificar los espacios donde se estudia. Hablar de dignidad y hablar de belleza en la arquitectura, en el urbanismo, en un país corrupto, en un país sin valores, en un país de narcotraficantes, pues imagínense lo que decía la gente: ese señor está loco. Hasta en la casa le dijeron: mijo, por ahí no hay ningún camino, porque gobernar sin cómo pues será muy difícil. Entender el término de los principios del urbanismo: siempre estamos acostumbrados a que el Estado coordinaba, no siempre interinstitucionalmente, eso es una mentira, pero digamos que el gobierno coordinaba. Y cuando digo es una mentira, es verdad, porque a veces los proyectos de urbanos solamente vienen desde la perspectiva de cómo se hace, más no cómo hacemos. Entonces alguien dice: yo tengo plata, voy a hacer edificios, pero no le pregunta al secretario de Educación qué dineros tiene para mejorar la educación que vamos a impartir dentro de esos edificios. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener edificios de calidad y otra cosa es tener educación de calidad. Son dos cosas muy distintas. Y desafortunadamente, no sé si para ustedes, hablo de mi país, todavía los docentes siguen educando como a mí me educaron. O sea, el mismo profesor con la misma cartilla sigue guiando de alguna manera el conocimiento, así el edificio y las tecnologías sean distintas. Lo otro es, obviamente, los técnicos que conocen del territorio se apropian, y esa era la base de la pirámide, digámoslo así. Hoy la punta está en la participación comunitaria. ¿Cómo revisar el contexto? La parte institucional debe coordinar interinstitucionalmente e intersectorial. La parte social debe tener una participación activa y comunitaria a través de identificación, validación, participación y educación. Y en la parte física, que es la que siempre nos habían movido, está el tema de espacio público, vivienda, equipamientos públicos, medio ambiente, seguridad y convivencia, con tantos otros puntos como uno pudiera sumarle a este punto. Dentro de eso quiero resaltar el mejoramiento de vivienda y la legalización de vivienda. Dos modelos que suman a todo el tema estructural. Mejoramiento de barrio no necesariamente conlleva mejoramiento de vivienda, son dos préstamos distintos, pero uno y otro se consolidan. Ahora lo vamos a ver como ejemplo. Resaltar un tema que ahora lo vamos a ver, pero no se diseña desde la nada, se diseña desde las estadísticas consultadas. Eso lo vamos a ver en detalle ahorita. Lo otro es que nos salimos de las oficinas y nos vamos a caminar, les preguntamos a la comunidad, a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, y tenemos una metodología que cruza un proceso de planificación de diagnóstico y formulación, donde la gestión social cruza absolutamente todas las fases: diseño, ejecución, animación, y permite tener los proyectos que vamos a ver ahorita. Este es el ejercicio que pretendíamos hacer mañana, o que pretendemos hacer mañana, y que queríamos hacer mañana un poco con la conversación de la comunidad, pero eso funciona metodológicamente así. Con puntos de colores en los planos se ponen temas de riesgo, peligro o experiencias negativas, tomas de alertas, anomalías, no funcionamientos, lugares que están perdiendo la calidad, y por último los lugares de experiencias positivas para la comunidad. Y eso permite llegar entonces a tener identificado unos territorios donde la comunidad, no solamente a nivel de su barrio, sino a nivel del territorio de ciudad, inclusive regional, puede empezar a identificar que si ellos están estigmatizados, a veces ellos no son los malos, sino ellos dicen: hombre, todo el mundo dice que nosotros somos los del problema. Cuando usted le pregunta a ellos dónde está el problema, ellos normalmente reportan el problema en otros territorios. Esto sirve para planificar dónde, por ejemplo, deberían hacerse las acciones de seguridad y convivencia en el territorio. Lo otro es que llega todo el tema de los lugares que empiezan a ser conflictivos, y empiezan a haber una serie de coincidencias, inclusive coincidencias con los puntos verdes, que son los puntos donde la gente reconoce que tienen cierto valor. Y ese mismo ejercicio tiene una ficha que se llama Imaginario Comunitario. Este es el proyecto de mi parque, o de mi biblioteca, o de mi... Ellos deciden qué equipamientos quieren tener y describen algunas cosas textuales, le ponen nombre al parque y aquí dibujan sus intenciones. Voy a mostrarles algunos ejemplos realizados. Esto es en Argentina. Lo que normalmente es: llegamos a un territorio, se activa, en este caso el baile del tango, hace que la gente empiece a llegar, y eso convoca a la comunidad, y después hacemos un recorrido por los territorios, por los barrios
barrios en conflicto, en tal caso. Conversamos, conocemos y después hacemos el ejercicio de los puntos. Participan todos los que tienen que ver con el tema. Muchas veces sacamos a la policía del paseo porque creemos que ellos... No, entra todo el mundo y cada persona va opinando de por qué puso los puntos allí. Se genera por primera vez confianza entre la comunidad, se participa en un diálogo interno entre lo que yo pienso y hay un pacto de respeto por la palabra, de levantar la mano, etcétera, etcétera. Y eso empieza a arrojar después esos modelos a ser primeros esquemas de interrelaciones de proyectos. Este es un proyecto que acabamos de hacer en El Salvador, en un muelle, en un puerto que tiene 45.000 personas. Esto se puede aplicar en todas las escalas. Hicimos el recorrido urbano por el malecón, hicimos el trabajo social, ellos explicaron sus procesos, identificaron a nivel del territorio cuáles son los puntos de tensión, cuáles son las estrellas negras, incendios forestales. Este es el Puerto de la Libertad, por eso les digo que cabe para todas las escalas. Aquí está el Puerto de la Libertad, miren la condición que ellos reconocen del puerto, pero miren los puntos rojos. Cada uno de esos lugares tienen porcentajes de acuerdo a una población. No entrevistamos a los 45.000 y uno debería lograr cubrir mínimo el 60% de la población. Y luego sobre eso empezamos a mapear. Uno de los temas en este caso era la generación de una vía para sacar, porque esta es la vía que sube hasta México, bueno, es la Panamericana, le pasan por aquí todos los camiones doble troque. Entonces la primera es sacar los camiones por una, y entonces aparece ya temas de planificación urbana, de gran estrategia, movilidad, circunvalares, etcétera, etcétera. Y así empezamos a armar. Esto es San Luis Potosí hace 15 días más o menos. Un proyecto en un territorio que se llama Los Gómez. Aquí comparte 3 puntos: Los Cerros, San Luis Potosí y Soledad de Graciano López. Y llegamos a ese territorio y hicimos un ejercicio que es académico. Además, este proyecto, yo donde llego le digo a la universidad: ponga usted los estudiantes. Y le digo al Estado: usted pone toda la estrategia política para su funcionar. O sea, ¿por qué? Porque lo que queremos con esto es dejar capacidad instalada. Ese es un tema muy importante. Creemos en que lo que ha podido lograr Medellín en 10 años significa que se podría lograr en las ciudades más humildes latinoamericanas, siempre y cuando tengamos interés de cambiar. Y no cambia desde arriba para abajo, cambia desde la base. O sea, lo que quiero plantear con esto es que el día de mañana, cuando ustedes estén, que yo sé que muchos lo están, trabajando en el Estado o trabajando desde lo privado, pues es potencializar metodologías donde la comunidad tenga derecho a expresarse. Es simplemente lo que yo planteo. Y con esto lo que hicimos es, ¿qué dijo la gente en San Luis Potosí? El 41% pidió espacio público, el 35% pidió equipamientos, medio ambiente el 16.6%, movilidad el 3.3%, vivienda 3.3%. Esto es el taller de imaginarios que ellos arrojan, y ahí le cuentan a uno que quieren agua, que quieren árboles, que quieren pasar sobre las fuentes de agua, bancas, cosas muy elementales. Alguien diría: pues, pero es que eso lo sabe un urbanista. Yo estoy seguro que sí. Eso puede, mejor dicho, nadie se inventó nada. Pero miren lo que ocurre. Cuando este niño, esta mamá, dibuja esto, o ese papá, o ese abuelo dibuja esto, a cuestión de 1 año y medio el proyecto llega y tiene bancas, y tiene árboles, y tiene pájaros. Esa persona dice: a mí hace 1 año y medio me preguntaron, yo propuse eso, y ese árbol está ahí, ese árbol es mío. Se llama empoderamiento. Y es lo que cambia radicalmente el que lo público esté bien tenido en el tiempo. Cuando usted empodera a la comunidad, cuando usted le dice: haga, porque es suyo, y cuídelo, y vuélvase veedor, y reciba las cosas, esta persona se devuelve años atrás y dice: resulta que trabajar no es mover tierra, resulta que trabajar es pensar. Cambia completamente la filosofía de la política. Mucha gente no hace cosas o no cree en la política porque le dicen: hombre, vamos a hacer esto. Ah, sí, pero como usted no ha traído el camión para mover la tierra. Señor, pues estamos pensando. Ah, pero como yo no lo veo que usted está pensando, entonces invitémoslos a pensar, para que ellos se den cuenta que pensar es trabajar. Tema muy distinto a que simplemente yo le regalo todo. Espéreme que yo ya vengo con el camión. Nunca entenderán si el camión se varó, si había gasolina o no. Pero esto implica empoderar a la comunidad. Y ahí están los sueños de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Bien, ellos arman estas estrategias, que es un poco lo que mañana queremos hacer. Este es Los Gómez, y aquí uno descubre los territorios que tienen un valor agregado para ellos.
pero descubrimos otros valores, otras situaciones. Aquí hay una fábrica de cal, por ejemplo, que les genera un problema enorme. Hay un tema ambiental de una fuente de agua que está muy contaminada. Miren el deterioro de esta vía, esto se inunda por completo. Aquí está la iglesia, aquí está la escuela, aquí hay una cancha privada, aquí está escuela secundaria por internet, y miren los problemas que tiene. Claro, tienen internet para estudiar escuela secundaria, pero los baños no funcionan. Y tienen de esto, pues. Pero los niños y las niñas no pueden ir al baño porque no funciona. Pero es que estas cosas no son simplemente una queja, es una realidad que además son capaces de entenderla espacialmente, en perspectiva o en planta. O sea, uno siempre había discriminado a las personas que no habían trabajado en este tema porque no saben leer planos. Esta metodología nada tiene que ver con saber leer planos, sino saber interrogar. Es un tema de discurso, es un tema de conversación, es un tema de construcción de la palabra con ellos. Y de allí viene entonces ya una propuesta. Hay un tema de movilidad para poder llegar a la planta, que los camiones no pasen por aquí y destruyan el equipamiento donde está el colegio, la escuela, donde está el tema de cal. Entonces, para que no pisaran los camiones doble troque por acá, lo que planteamos fue hacer una especie de cinturón. Todo el tema de saneamiento básico que no tienen para las aguas negras, cosa que le reconocen a uno y le demuestran, entonces simplemente como la pendiente de todo el tema es una espina de pescado. Todo el tema que por supuesto llega después, el tema de vivienda, porque entonces aquí aparecen los especuladores. ¿Qué interés tiene para los fraccionadores este tema? Eso. Si no hay vivienda, porque si usted va a mejorar todos estos equipamientos, esto se llama plusvalía. Entonces también tiene que generar modelos condicionados al tema del mejoramiento integral de barrio, no solamente con equipamiento, sino con vivienda. Y por supuesto, el proyecto arrojó, según los puntos rojos que ustedes vieron, que hiciéramos el proyecto en 2 fases. Aquí está el tema del colegio de secundaria, con un equipamiento deportivo de fútbol, un espacio público que conecta hasta la centralidad, hasta el cruce de la centralidad, la iglesia, y un segundo espacio público. Primera fase. Segunda fase, este que está punteado, con tercera fase, el equipamiento privado. Y de ahí salieron los modelos que para el caso tienen que seguirse socializando con la comunidad. Lo interesante de esto es que esto no para. Hasta el día que el proyecto comienza, ellos son parte del proyecto y así sucesivamente. Y salen los proyectos distintos. Este es el paseo de la iglesia. Bien. Y esto se entrega por fases. Nunca habrá la plata completa para arrancarlo, ojalá, y más si usted quiere tocar un territorio extenso, usted podría hacer proyectos pilotos en muchos lugares, ¿bien? Y entonces lo que uno decide es cuál es la primera fase, la segunda, y entonces le va dando temas. ¿Cómo se montan esos proyectos? Se montan por componente: equipamiento, espacio público, medio ambiente, seguridad, como lo veíamos ahorita. Después vienen unos temas de proyectos: salón de ejidario en procesos de regulación y la donación, la clínica, la telesecundaria, las canchas. Y cada uno de estos tiene unas acciones: adecuación para el salón de los usos múltiples, ampliar, mejorar, rehabilitar. O sea, la descripción es completa. Lo que quiero decir con esto es que nadie debería, si metodológicamente lo sigue, nadie tendría que perderse. Lo que tendría que entender es que los insumos los da la comunidad. ¿Sí me entienden? O sea, lo que está mal es simplemente yo copio esto y me muevo para el otro barrio y es igual. No. Porque esto es opinión de ellos, no de los urbanistas ni de los arquitectos. Nosotros somos instrumentos, somos su lápiz. ¿Sí me entienden? Lo que quiero resaltar con esto es que esto es lo que decían los libros, pero ponerlo en práctica es completamente distinto cada capítulo del libro, cada territorio, porque la cuenca cambia, porque en unas no llueve, porque en otras llueve más, porque en unas los problemas ambientales son los problemas y en el otro el problema son los hurtos, y así sucesivamente. Bien, y así está planteado todo el proyecto. No me voy a detener en eso, les va a quedar. Lo hemos hecho a todas las escalas. Ya en Medellín superamos la escala de barrio, ya lo hacemos en los grandes parques. Esta es la Plaza Botero, y hacemos un mapa de la ciudad enorme, donde ya no es o sea, tan grande como este territorio donde yo estoy, y las personas van y empiezan a apostarle a los proyectos de ciudad. Y es eso, la gente reconoce proyectos a nivel de territorio para planificar un gobierno de una administración de 4 años. Hemos hecho, por ejemplo, un proyecto que está rodando en este momento que se llama Construcción Participativa del Jardín Circunvalar de Medellín. Es un proyecto que quiere repensar lo que está pasando con nuestros cerros. Y entonces lo hicimos a través de esto. Este es el proyecto, este es Medellín, una cuenca, este es todo el valle de Aburrá, los 3,5 millones de habitantes. Medellín para aquí y para por aquí. Y entonces es un proyecto que alberga controlar toda la periferia, por eso se llama Cinturón Jardín Verde. Y bueno, para hacer esto pues no le podíamos preguntar a un barrio por barrio. Entonces lo que hicimos fue una consulta popular
que la hicimos en el pabellón de ferias, que caben más o menos 80.000 personas, donde ellos van y en estas mesas cada comuna, cada lugar está perfectamente disciplinado contando la historia y la gente opina. Esto, en un fin de semana hacemos un barrido de unas 250.000 personas. ¿Es muy poco para 2,5 millones de personas? Sí. Correcto. Por eso estos proyectos no paran, pero las primeras acciones sociales comunitarias de gran escala se hacen aquí y luego se llegan a los territorios particulares. Bien. Algunos proyectos que hemos hecho rápidamente, porque los veremos un poco más adelante. Para el proyecto de Juegos Suramericanos, donde está Atanasio Girardot, las piscinas, etcétera, teníamos 250 venteros ambulantes que vendían cerveza y chorizos y chuzos y arepas, cocinando con gas y entonces cuando salían del estadio se armaba una pelea porque perdía Nacional o ganaba Medellín, y eso pues terminaban dándose botellazos. Entonces lo primero fue dignifiquemos el tema del espacio público con ventanas. Lo otro es pasa esto. No son nuestras las opiniones. Y a esto diría, pues es que un urbanista entendería que hay que privilegiar el peatón y no el vehículo. Sí, sin embargo llevamos la ciudad 60 años y nunca había pasado nada. Así que la cosa no es una situación como tan absoluta. O esto, pasará esto. Alguien me dirá, pero Gustavo, es que eso es muy duro. Sí, lo que pasa es que una cosa es que sea duro y otra cosa es que a la señora que nos decía, a mí lo que más pena me da es llevar los zapatos en una bolsa y ponerme los zapatos buenos cuando me monto al metro o al metrocable. Es un tema de dignidad. ¿Bien? Así que no se inquieten, porque cuando la gente chismosea, hoy esta señora ya no tiene que quejarse de si el niño se le ensució o no. El chisme es otro, es que estamos construyendo y que estamos cambiando. Generamos empleo y sobre todo tocamos a los 650.000 niños que tiene nuestra ciudad, porque ellos son los que van a construir el próximo futuro de la ciudad. Son los que han vivido desafortunadamente la violencia y la guerra, y es los que de alguna manera no creemos en que la genética es un problema que transmite la violencia, sino que creemos que el ambiente es el que genera la violencia. Y es ahí donde estamos impactando en nuestros chicos. Bien, primera etapa. ¿Cómo vamos a hacer lo que pretendemos hacer mañana? ¿Y qué pretendemos mañana? Muy rápidamente es llegar a eso que ustedes vieron en un proyecto. Es identificar los puntos negativos, los puntos positivos, los puntos en posible deterioro, poder identificar cuáles son los proyectos que podríamos hacer y, si tenemos el tiempo, esquematizar algunos proyectos. No sé qué tanta gente tengamos mañana, pero lo importante que quiero con ustedes es que comprendan que es una metodología que no está inventada. Es una metodología que en cada ciudad es particular y que en cada país es particular, pero que sobre todo depende de mayéutica, de permitirle a la gente que se exprese, de consultarle. Bien, voy a mostrarles entonces el caso Medellín. Es un trabajo comunitario, yo lo planteo como trabajo comunitario porque por supuesto es un trabajo urbano, como lo van a ver, pero tiene muchas otras cosas que están envueltas detrás de esto. Haber reducido la violencia en nuestra ciudad prácticamente en un 1.300% no es gratuito, no es un tema estratégicamente del urbanismo, es un tema fundamentalmente comunitario. Ese es el territorio que nos tocó vivir: 2.400 metros de altura en la parte más alta, 1.500 metros de altura en la parte del río, un lugar donde pues para nada uno pensaría que esté la segunda ciudad del país, porque generar comunicaciones desde allá era muy complejo. Este es Colombia, para todos pues supongo que está referencia, pero quiero hacer este planteamiento. Tenemos Caribe, pero tenemos Pacífico y tenemos Centroamérica, o sea, tenemos de alguna manera de todo, y tener de todo no nos hace más ricos, nos hace más complejos, porque esa biodiversidad nos vuelve culturalmente una competencia enorme. La diferencia en comida, la diferencia en alturas, nos vuelve muy complejos, muy complejos. Y por supuesto, tan cerca a Cuba, fue nicho para la guerrilla. Estamos divididos en departamentos. Este es el departamento de Antioquia, tiene 125 municipios, 10 de los cuales arman el área metropolitana, y Medellín es capital del departamento, segunda capital de Colombia, y pues por supuesto aporta la mayor población dentro del área metropolitana. Es un valle que el río Medellín cruza de sur a norte, o sea, hace todo esto, y si ustedes ven, pues es básicamente una cuenca muy cerrada. Esto es el río Magdalena, para que se orienten un poco. Por aquí llegaron los españoles, subían buscando el oro y llegaron hasta Santa Fe de Antioquia. Ellos no fundaron a Medellín como capital porque no tenían ningún interés. Habían unos indios que les dijeron, les regalamos el valle, muy inteligentes.
Los españoles se fueron para allá y en la primera aguacero se les borró el pueblo. Hasta ahí les interesó quedarse en Medellín, entonces siguieron y se quedaron en Santa Fe de Antioquia, donde producían oro, pero se devolvían. Por eso Medellín es una ciudad de fundación de caminos, en cruce de caminos. Es una ciudad de damero, muy típica, muy sencilla. Río Negro es donde está hoy nuestro aeropuerto internacional, está a 2.200 metros de altura, suben a 2.400, bajan a 1.500, subían a 2.200 y llegaban hasta 1.100. Y esa travesía la hacían constantemente. Luego, por allá más adelante, fundan a Medellín, y es la Medellín que tenemos hoy. 3.6 millones de habitantes en el área metropolitana, 10 municipios con una extensión de 1.152 kilómetros cuadrados. Para hacer una referencia, esto es como San Luis Potosí, estado, más o menos. Y Medellín tiene 382 kilómetros cuadrados, que es como la ciudad de San Luis de Potosí. Sin embargo, Medellín tiene 2 veces y medio la población que tiene San Luis Potosí. Voy a poner un tema pues más de ustedes. Esta población de 2.600.000 que está aquí tiene una complejidad, y es que cada día hay una población flotante que va a Medellín a trabajar, que le aporta casi 400.000 personas. O sea, Medellín sería una ciudad de 3 millones de habitantes, porque esos 10 municipios, esos otros 9 municipios se están moviendo para adentro y para afuera. Este es el Medellín, estos son los otros municipios que giran hacia el norte, y quiero resaltar que Medellín, en esa cordillera central en la que estamos, tiene una gran extensión del parque ambiental de lo que les contaba, pero tenemos además 7 cerros tutelares que para los indígenas fueron muy importantes y son muy importantes de nuestra estrategia, digamos, urbano-social, pero se perdió cuando se desarrolló la ciudad, como lo que vamos a ver. 1921, para no devolverme más allá, porque Medellín es de 1790 y tantas, pero digamos que fundacional, con cartas y todo esto, es como de 1860 y tanto. Pero digamos que bueno, allá hay una planta de donde nace el río, el damero, la quebrada Santa Elena, que la quebrada Santa Elena baja por aquí, para que la tengan presente. 1921, 91.000 habitantes, era un pequeño poblado con vocación industrial, más agrónoma, de agricultura en ese momento. 1928, en 9 años creció 20 veces su extensión. Crece siempre al margen del lado oriental, oriente, occidente, norte, sur. Se duplicó 20 veces. 1945, 280 veces se creció en solamente 24 años. Ya nos habíamos pasado a la otra banda, ya estábamos en occidente. 1963, quiero resaltar el anterior, 1945, matan a un candidato a la presidencia liberal, a Gaitán, y Gaitán, muerto como líder caudillo, es el que forma la guerrilla colombiana. 50 personajes se van para el monte y empiezan a dar bala, y el gobierno dijo, pues esos 50 tipos, ¿qué van a hacer? Nada. Entonces nunca quiso hablar con ellos, nunca quiso negociar, nunca le plantearon ni le entendieron qué era lo que estaba pasando. Y por supuesto hoy, después de las historias, hasta 35.000 personas fueron movilizados por la guerrilla. Hoy dicen que son 25.000. Eso nunca lo sabremos, desafortunadamente, porque el problema no es cuántos están armados, es cuánta gente ha perdido la esperanza en un país. Hoy están en procesos de paz. Yo cada vez me vuelvo más esperanzador de que se pueda dar, pero también digo, ¿qué va a hacer tanta gente que no tiene oportunidad? Así que el problema no es una firma, el problema son acciones sociales. La paz no es un papel. La paz es que haya posibilidad de oportunidades, de equilibrio social, de bienestar y de condiciones, de lo que quiero tratar de entender. Bien, 1963, 740.000 habitantes, muy poco, pero habíamos crecido 580 veces. Miren dónde vamos. Ojo pues, ya era crítico. Claro, la guerrilla había generado invasión rural y eso llegaba. ¿A dónde llegaba? Pues a donde el suelo era más barato. ¿Dónde era más barato? En las montañas. Cosa contrario completamente a las ciudades desarrolladas y planificadas, donde las partes más altas son las más costosas porque tienen mejor vista. Pero es que estos lugares crecen sin control. O sea, no hay gobierno que planifique. Segundo, no hay agua, no hay electricidad, no hay servicio motorizado. Así que esta gente es marginal. Marginal desde 1945, que viene corriéndole a la guerra. 1981 comienza Pablo Escobar y todo su juego a hacer los trucos, y vamos a una población de 1.337.000, 1.400.000, 60 años después habíamos crecido 680 veces. Miren dónde vamos, ¿no? Y ahora miren lo que pasa. 2013. No solamente nos duplicamos en menos de 20 años,
en población, si no miren las cotas donde llegamos. Ahí sí no había nada que hacer, pues mejor dicho, nada. Pero 20 años o 30 años de violencia en el narcotráfico metido en este territorio obligaba a que la policía ni siquiera quería subir allá porque eso es un castillo feudal. Desde arriba les disparaban, cuando ellos llegaban arriba los encerraban, los empelotaban, les quitaban los fusiles, todavía les quitan los fusiles. Quiero decir con esto es que hemos mejorado muchas cosas, pero nos falta mucho, porque es que 50 años de olvido en estos territorios altos es devastador, absolutamente devastador. Bien, esta es la Medellín de hoy. Es una Medellín que tiene un río que va de sur a norte nuevamente. Simplemente les recuerdo estas cosas. Tenemos un metro que entra a la ciudad, es aéreo y sale por acá, y tiene una línea B que mueve para acá, tiene un centro que no es un centro muy conformado, pero ustedes ven lo que pasa entonces con esto que les estoy diciendo. Miren dónde van las casas. ¿Ven? Es un valle completamente cerrado, 1500 metros de altura sobre el río, 2400 metros de altura, y las casas están a 2200 metros de altura. Hoy tenemos saneamiento básico prácticamente al 100%, pero eso no quiere decir que tengamos resuelto el problema de equidad social. Quiere decir que tenemos servicio público, sí, de buena calidad, en acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, pero que el Estado hubiera dado educación, que el Estado hubiera dado seguridad, o sea, que la gobernanza y la gobernabilidad fueran efecto dado, no. Y esa gobernabilidad y esa gobernanza la tomaron los sistemas al margen. Paramilitar, óigame pues este revuelto, porque es que no solamente son las BACRIM, o sea, las bandas criminales normales, de las que todo el mundo dice, no, pues que mataron a una persona. Súmele a esas bandas, súmele el narcotráfico, súmele los paramilitares y súmele la guerrilla. O sea, son 4 bandos que disparan todas las noches para todos los lados. Nadie sabe quiénes son los muertos. O sea, ese es el panorama crudo que Medellín vivió 30, 40 años, ¿bien? Y estamos absolutamente cerrados de montañas, así que imagínense pues uno cómo crece en una ciudad que tiene vocación industrial, que no tiene un horizonte ni siquiera abierto. Distinto es el concepto de un costeño que tiene mar al frente al de un paisa. Los paisas somos por vocación caminantes, colonizadores, trabajadores a morir, porque cuando va uno para la casa no va en planito, va para arriba siempre, siempre. Así que no solamente es un tema como de luchar y luchar y luchar. Recuerden pues que la tierra fértil estaba aquí, que posteriormente se convirtió en la tierra de la industria. Esta es una ciudad industrial que muy lejos de todo estaba, produjo industrias muy importantes de algodón, pero no tenía algodón, entonces hizo textiles. Para hacer esto armó un ferrocarril de Antioquia privado. 1935 construyó el ferrocarril de Antioquia. 1919 andaba en proceso, lo tuvo, fue tan floreciente que el gobierno nacional con los ferrocarriles nacionales dijo, esa empresa que tienen los paisas hay que quitárselas. Pues como así, entonces le quitó los ferrocarriles de Antioquia, los volvió ferrocarriles nacionales y en 20 años los quebró. Entonces imagínense lo que es tener este lugar sin poder sacar nada. Nosotros teníamos cemento, acero, textiles, galletas. Entonces hoy el tema de rutas de transporte de camiones articulado para una montaña de estas es un tema muy complejo. Medellín está haciendo un trabajo, Antioquia está haciendo un trabajo muy fuerte en eso. Este lugar era el lugar donde Pablo Escobar se entregó. 1995, 96 se entregó, pues después de que había sido senador de la República. Y entonces claro, le montaron la batalla y la persiguieron, entonces se entregó, y literalmente se entregó, pero yo me entrego, pero yo me hago la cárcel. Y se hizo una cárcel en este terreno, su terreno, lo llamó la catedral, además. Y desde la catedral lo que hizo fue seguir matando y hacía las fiestas que ustedes no se pueden imaginar. Todo el mundo se enteraba, hasta que un día dijo, la solución es extraditarlo. Pues el día que le dijeron que lo iban a extraditar, el tipo salió por la puerta de adelante. Así, los soldados que lo estaban cuidando le abrieron la puerta. Sí, señor Pablo, bien, pues así. 6 años después hubo que buscarlo para encontrarlo y matarlo en un techo. Personaje que puso bombas por todos los lados. La sociedad civil era la que llevaba el bulto en este tema. Qué pena pues que hable así como tan, pero... Y entonces en ese sentido, esa ciudad se volvió un problema enorme. Este es sur a norte y lo traigo por esto. Tenemos 149 cuencas que llegan al río Medellín. Esta es la quebrada Santa Elena, aquí se fundó Medellín. La quebrada La Iguaná, por aquí llegan los españoles hasta el Oro. Es la parte más transversal, más extensa del valle. Por supuesto es un valle longitudinal, pero lo que ustedes ven verde es plano. Si ustedes ven amarillo, empieza a tener ya un porcentaje de inclinación. O sea, esto es muy poco plano. Significa que Pablo Escobar vivía entre estas dos quebradas. Esto se llama Santo Domingo, que lo vamos a ver ahorita. Él
estaba perfecto aquí arriba, porque imagínense su castillo feudal rodeado de esta condición topográfica donde nadie podía llegar a él. Y él desde arriba mataba, pero además su barrio era su colonia, sí, era su territorio en términos de cómo controlaba cívicamente y socialmente todo. Y así para todo. Pues para todos los territorios. Cada territorio de estos dividido por cada fuente de agua, por cada quebrada le decimos. Era un lugar donde estaban los chopos, donde estaba Pablo Escobar, donde estaban los tan. Y eso pues hacía obviamente entre ellos unos conflictos muy complejos. El río, por excelencia, siempre fue la parte de atrás de la casa. Era como la gran quebrada. Si las fuentes de agua para las partes altas era la ribera, pues eran como los bordes donde además nos dábamos bala. El río Medellín era la parte donde la industria tiraba todo el desperdicio del río. Y era lo que nadie quería ver. Pero estaba en el centro del valle además. Y además lo volvimos un esquema de autopista, donde nos movilizamos hoy. Este es el metro que se eleva y se va para el centro. Y estas son algunas transformaciones del proyecto del río que se están haciendo hoy. Hay un concurso muy grande, para que sepan, sobre el río Medellín, para que si alguien sabe por ahí alguna cosa. Bueno, empezamos a hacer campañas para entender que la ciudad tenía que empezar a vibrar. Y una de las primeras campañas es: Medellín tiene una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, muy fuerte a nivel latinoamericano inclusive. Le vendemos energía a Venezuela, Ecuador, a Chile. Ya es mayoritario en muchas de las empresas centroamericanas. Y en Medellín los alumbrados de Navidad habían sido siempre un motor muy propio nuestro, una cosa que movía a la gente. Entonces se armó una campaña sobre el tema de Navidad. Y fue lo primero que nos sacó a la calle después de todo el tema de Pablo Escobar. Acuérdense, imagínense en 30 años de que las bombas estallaban en la calle, de que uno salía a parrandear y lo primero que se encontraba era un boleto que decía: hoy los Pepes, que son paramilitares en contra de Pablo Escobar, se mandaban y decían: escóndase porque hoy vamos a matar. Es un boleteo de 30 años. Yo tuve estudiantes de una generación que le decíamos los sin ciudad, porque nunca llegaron al centro, su mamá no los dejaban ir al centro. Entonces, educar muchachos en arquitectura que no conocían la ciudad por físico miedo, pues imagínense. ¿Sí? Yo he tenido muchos profesionales, sobre todo en el área de arquitectura en el municipio, que dicen: Gustavo, no, yo le ayudo a trabajar, pero yo no quiero ir al barrio. Y pues tienen la razón, o sea, cada uno en su momento y en sus cosas. Lo que quiero decir con esto es que Medellín es una ciudad de dolor. Por eso aquel concepto del miedo a la esperanza es un tema que empezó a tronar muchas cosas. Miedo. Entonces aquí por primera vez nos encontramos. Los alumbrados del río empezaron a mostrarnos la cara de las personas. Y voy a mostrarles algunas imágenes de esos cerros tutelares. Este es Medellín Occidente y este es el Medellín de Occidente. Es el mismo. Cerro del Picacho. Miren dónde van las viviendas. ¿Bien? Miren los esquemas de agua que se convirtieron, por supuesto, en esas primeras líneas de fuente, y miren la trama española cómo se mete al tema, al territorio. Esto es 50 años, territorios que fueron absolutamente casas de cartón y que se consolidan, un poco como lo que vimos ayer, años luego consolidados en material. Pero miren esto, es una topografía que tiene gradientes de, en algunos casos, hasta de 60, 70 grados, complejos tal vez como los que vimos ayer, pero esto no es pues el último pedacito, no, esto es, estoy hablando de 7, 8 kilómetros de falda, ¿bien? Y miren esto, entre este punto hay 10 metros, creció una casa para abajo y subió otra casa. Todos tienen servicios públicos, inclusive hasta gas, pero muchos de ellos no son dueños de los predios, no están regularizados, no tienen título de propiedad. Tema muy complejo para hacer cualquier tipo de transformación urbana y social. Y segundo, esto no tiene estructura, una losa de 8 centímetros para soportar 3 niveles, imagínense, pero esto se mantiene porque funciona como castillos de naipe, una casa con otra. Entonces toda la manzana está construida, entonces toda la manzana se mueve cuando tiembla. No tenemos un problema de sismo muy complejo, pero digamos que todas las casas se tiemblan. Pero si usted quita 4 casas, se vienen todas. O sea, usted tiene una manzana entera en el piso. Esto obviamente genera un tema muy complejo. Lo otro es que nosotros, latinoamericanos, no todos los latinoamericanos somos iguales. Nosotros somos tropicales y por eso la calle es la calle. Entonces ahí se hacen sancochos, fiestas, piñatas, fiestas de 15. Bueno, pero se aprende a jugar fútbol. Ya se podrán imaginar dónde va el balón. Pues, ¿cierto? Y lo otro es aprender a montar en bicicleta.
Ese muchachito rueda para abajo, pero él aprende muy abajo, pero aprende. No hay andenes, ¿no? Y por ahí pasan los buses. O sea, imagínense en este circo de mundo donde no hay... Me van a decir, bueno, pues tenemos muchas cosas copiadas. Sí, pero aquí estaban los papás del narcotráfico. ¿Ven? Todo el dolor, todo lo que pasaba. Miren lo que empezó a pasar. O sea, esa ciudad llena de montañitas. Estos son la ciudad contemporánea, o esto no es Babilonia, es la ciudad contemporánea, donde tenemos barrios de 80.000 personas viviendo en menos de 1 kilómetro cuadrado. Pues la densidad es bastante alta, pero además estos lugares no tienen carro, son de a pie. De a pie significa que es el sistema feudal por excelencia. Eso no lo recorren sino ellos, porque usted entra allá y le roban el fusil. Entonces el ejército decía, yo me voy a meter allá. Imagínense pues la condición del extramuro. Y esa fue la ciudad que creció y creció y creció y creció hasta superar todos los cánones, digamos, de posibilidades que había. Llegaron muchas migraciones de muchas razas, muchas, los chocuanos, digamos la descendencia africana, y en una ciudad además como de un gentilicio muy extraño, todos, entonces los negros allá, los blancos aquí, los morados aquí, una cosa así como revuelta pero no junta, y además unos rencores sociales. Esta gente venía migrando, y miren los barrios en los que vivían, bueno, en los que viven, esto es como una 13, muy poco verde ya, pero una gran esperanza. Eso sí puedo sacar como conclusión de Latinoamérica, la esperanza del pueblo, la capacidad de aguante. Qué cosa. Hoy se están rebotando por primera vez los brasileros, pero ni siquiera la masa. O sea, son todas las masas las que están rebotando. Y miren lo que pasa con estas casas informales. Se quema una casa y se queman 500 casas. Y miren los niños. Pues, no pago nada. No pago nada. Y este es el estado que llega, pero no pago nada. Pues, ¿sí? Y esto no pasa una vez, pasan muchas veces. Esto es una manera también de llegar a tener crédito rápido, o sea, un crédito para una casa, porque se quema el barrio y esos que estaban haciendo cola, ahí mismo van a la primera fila, ¿sí? Si eso se sabe, se quema la ciudad entera, el 70%. Miren las cuencas de agua, miren el estado de estas casas, pero miren el estado de estas casas. ¿Dónde llegan los recién sacados de la guerra? Ahí. A usted lo acaban de sacar los paramilitares de la zona norte de Antioquia. Usted llega a Medellín a defenderse, pues, porque en Medellín hay subsidio para los desplazados. O sea, Medellín funciona bien. Entonces usted llega allá y ¿dónde vive? Vive aquí. ¿Por qué vive ahí? Porque el paramilitar o el narcotraficante dueño de esta cuadra, de este barrio, le entrega un fusil y le dice, yo le regalo una casa, venga. Y le regala esta casa. Y le dice, pero toma este fusil. Usted me defiende la frontera. Resulta que del otro lado hay otro igualito. Entonces el traqueteo de balas que hay en esto por la noche es defienda la frontera. Estoy siendo muy crudo, pero es verdad. O sea, la Comuna 8 y la Comuna 9 en Medellín, anoche mataron a 6 personas. Nadie sabe nada. Pues, ¿por qué? Pues porque es la guerra. Es la guerra que suman las personas desplazadas que llegan a esta ciudad que no son de nadie. ¿Bien? Y nuevamente, en eso nos movemos. Estos chicos crecieron durante 50 años en esto. No tenían nada que hacer, el Estado nunca les dio un colegio, el Estado no les puso una microempresa, el Estado no los asesoró en nada. Estos muchachos terminando siendo narcotraficantes, y por supuesto narcotraficante significa bandas, Bacrim, los chicos que se arman para poder conseguir plata para su mamá, para la mamita, porque era la manera de volverse el chacho del barrio, pues el tico play, y es, yo soy yo soy una mula, o sea el tipo es una mula, no es un narcotraficante, es un sicario, que tiene plata pues que le dura un brinco, porque pues se la gasta en droga, en fiesta, tal. Pero segundo, tiene moto que no es del sino del patrón, pero tiene moto, y tiene un arma. Con esas dos cosas se levantan las niñas más bonitas del barrio. Y entonces ahí degeneran toda la base social que es la familia. ¿Sí? Pero ese tipo no tiene una, tiene 6. En las mismas condiciones. Entonces eso empieza a armar unos núcleos de unos niños que nacen en este entorno y que terminan a la vuelta de 20 años siendo igual de sicarios que sus papás. O sea, es la degradación social por excelencia.
Y eso es lo que pasa de noche, que es distinto el territorio cuando hay luz a que cuando no hay luz. Es otra cosa, son las tribus urbanas. Y no estoy hablando de las tribus urbanas de los punk, no estoy hablando de las tribus urbanas de los muchachos pues que andan con el moño por aquí, no, estoy hablando de la tribu urbana que es la que se toma como las favelas se toma Río de Janeiro por la noche. Es, o los maras, acaban y suben. Y que la única manera de resolverlos a punto de bala, dice el Estado. Muy poco trabajo social, muy poco, todo era un problema de... El problema de seguridad es un problema de policías. Bien, hasta que en 1998 todos esos problemas llegaron a que uno de esos muchachos le dio por poner una bomba un domingo en una plaza pública donde estaba una de las palomas de Fernando Botero y se murieron en esa explosión 16 niños, 24 adultos. Este fue como la tapa de la olla. Fernando Botero después regala otra paloma y dice, me la ponen al lado, en homenaje no solamente a las personas que se murieron, sino a la brutalidad humana, a la brutalidad. O sea, eso no le cabe a nadie, pues, cuerdo. Uno poner una bomba en un parque público, que además es atropellar ni siquiera a los políticos, no, a matar gente, pues porque sí. ¿Qué resolvía? No resolvió nada, solamente permitió algo. Y fue que las mamás dijeran, estamos mamados de los muchachitos violentos del barrio, y empiezan a entregarlos. Entonces ellos dicen, la cruzada de las mamás es cero armas, sin armas la vida es otro cuento, y las mamás empiezan a decir, yo quiero a mi hijo vivo, y por ende lo entrego. Y empiezan las mamás a armar. Es la posición como cuando un drogadicto es drogadicto y hasta que no reconoce el problema no cambia la cosa, ¿no? Entonces las mamás se dieron cuenta que sus muchachos eran muy malos, entonces empiezan a llamar a la policía y decirle, llévese a mi hijo, que mi hijo es un problema. Entonces las mamás son las que, la familia empieza a cambiar. Es un círculo además muy especial porque hace todo un tema o sea, el narcotráfico tocó a todos, a los políticos, a los industriales, todas las estratos. El imperio del miedo y del dolor entre los años 70 y 90 fue absolutamente desastroso, no solamente para los Escobar, sino todos los paramilitares, la guerrilla, toda esa situación en la que vivía. Y por supuesto Medellín y Colombia les tocó asumir una cosa que era denigrante, o sea, ser colombiano, tener un pasaporte colombiano, era, pues yo creo que ustedes no lo han sentido, no sé si para ustedes hoy sea un problema cuando lleguen a otros puntos. Pero para nosotros era un problema ser de Medellín, ni siquiera ser colombiano, ser de Medellín. Ah, no, pues, mejor dicho. Lo primero que le preguntaban a uno era si uno conocía a Pablo Escobar. Y vuelvo a este tema, no lo voy a repisar. Vamos a entrar entonces en acciones. Lo primero es que en 1991 todo el tema del narcotráfico M-19, uno de los grupos guerrilleros decide hacer la paz en Colombia, uno de los tantos. Y ellos dicen, primera cláusula, hagamos una nueva constitución. En 1991 entonces se define en la constitución que todo debería ser elaborado a través de consulta popular. Importantísimo. Ojo pues que aquí estamos empezando a darle la vuelta al mundo. Y no es el Estado el que toma las decisiones, sino hay que consultarle al pueblo. Segundo, que los planes de ordenamiento territoriales deberían estar siendo para todas las poblaciones. No sé cuántos municipios o cuántos estados o como corregimientos, municipalidades tienen hoy plan de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, pero en Colombia de 1781 municipios hoy todos tienen plan de ordenamiento territorial. Sé que muchos de esos son copiados de otros, lo cual es una falla, pero al menos se arriesgaron a hacer un plan de ordenamiento territorial. Lo otro es que todo eso debería derivar de un trabajo de desarrollo de ciudad, o sea, ¿qué la comunidad debería pensar en su ciudad? O sea, el plan de desarrollo debería obedecer a opiniones de la comunidad. Este tema, para repetirlo, Sergio Fajardo dice, bueno, un matemático tenía que hacer hipótesis. Los matemáticos trabajan por hipótesis. Y está bien. Él nos decía a nosotros, mire Gustavo, muy sencillo, si uno sabe cuál es su problema, lo puede resolver. O sea, resuelve el problema desde la matemática. Entonces él dice, Medellín, la transformación de Medellín es Medellín la más educada. ¿Qué problemas tenemos que resolver? Vivimos en una sociedad con desigualdades sociales profundas y tenemos una gran deuda social histórica acumulada. Pues eso, pues después de lo que ustedes acaban de ver, pues era obvio. Una cosa es ser obvio, otra cosa es que un político se dé cuenta y lo escriba y diga, hey, ojo pues que, ¿se acuerdan del rango de la idea mayor?
Bueno, esa es una idea mayor. Un político tiene que tirarle es allá arriba, al tema, a lo que lo mueve, a lo que mueve además la masa. No es, yo voy a hacer un hospital, no. Entonces, claro, este señor dijo, las deudas, la desigualdad, es un tema de desigualdad, entonces es un tema de equidad. Si yo tengo desigualdad, pongo equidad. Lo otro es, en nuestra ciudad tenemos una violencia con raíces profundas. O sea, ya estábamos hablando de que es que los niños nacen metidos entre un dolor y así se educan, y los niños ven a sus papás sufrir y trabajar y nunca llega nada, y el barrio crece y nunca pasa nada. Entonces, se arma una estrategia detrás de eso. La segunda es que los proyectos no que se quedan en una alcaldía, sino que cruzan las alcaldías. O sea, hay como carreras de postas. Los proyectos más importantes cruzan transversalmente los años. Entonces hoy llevamos 12 años de proyectos que comenzaron en la generación de Sergio Fajardo y todavía y cada proyecto tiene unos tiempos muy claramente demarcados, porque la plata no está toda. Entonces la comunidad sabe que lo que soñó en el 2004 puede que no se haya cumplido en este momento, pero viene por aquí o llega por aquí, pero sabe que tiene un cronograma claro y socializado. Bien, estrategias económicas para desarrollar los proyectos. Lo primero es la generación de confianza en el pago de impuestos. Medellín es una ciudad donde la gente tenía industria, producía unos impuestos, pero la corrupción se llevaba la plata. Pues hubo que un momento decir, los mismos industriales llamaron a los políticos y dijeron, hey, si esto no cambia nos matan. Entonces Fajardo les dice, no hay ningún problema, vamos a hacer una cosa. Usted me paga impuestos, pero yo no le construyo nada a ustedes. Toda la plata va para los lugares más humildes de la ciudad. Y la gente dice, pero Sergio, es que vos no sabes de política, eso no se puede hacer porque eso no vende. Y dijo, pues ustedes verán, ustedes son los industriales, ¿me quieren creer? Vamos a hacer esto. Entonces, generación de confianza en pago de impuestos. ¿Qué logra esto? Que esos dineros públicos son sagrados, y así lo plantea. Entonces esos dineros reinvierten y generan empleo a las empresas constructoras. Entonces la plata que los impuestos pagan construyen educación, construyen parques, construyen avenidas, pero es plata que se mueve dentro de la economía. Tema muy importante porque esa confianza en los impuestos significa que hoy, 10 años después, el 40% de esos impuestos se han aumentado. O sea, si antes habían 100 personas que pagaban, hoy hay 140 personas que pagan. Generar confianza con los impuestos que está pagando. Es un tema de transparencia. Pareciera que es una cosa sencilla, pero no es tan sencilla, porque si usted está gobernando y la gente no cree en usted, le quedan dos opciones: o renunciar o asegurar que termina un periodo político en muy malas condiciones. Lo otro es que la inversión y la gestión sea transparente de esos impuestos, de esos taxes que lleguen, o sea, que la vivienda se vea, que la vivienda se vea de calidad, que los equipamientos de calidad y de movilidad y de transporte sean de esto. Y lo otro es presentar informes a esa comunidad. Cada 2 meses en Medellín se están presentando informes de gobierno, de avance de obra, de avances, digamos, las cuentas claras, así se llama, cuentas claras. Y lo otro es medir a los proyectos a través de eficiencia y eficacia. Yo no sé aquí qué tan fuerte es la Fiscalía, la Contraloría, pero en Colombia, donde hay tanto político deshonesto, pues la Fiscalía y la Contraloría tienen una enorme responsabilidad, y cuando uno tiene un cargo político, ahí es donde lo clavan. Si usted no es eficiente y eficaz con la plata que tiene, le montan una investigación detrás. Y esas investigaciones han metido a la gente a la cárcel y les han quitado las propiedades. Eso ha puesto en cintura el trabajo del político y en nuestro país. Bien, ¿cómo puede uno gobernar con una gente que no tiene la experiencia de haber gobernado? Y es armar una especie de mandamientos. No son 10 mandamientos, en este caso son 11 comportamientos. Uno, los dineros públicos son sagrados. Segundo, la gestión de lo público debe ser transparente. No aceptamos transacción de poder político. No se utiliza el poder del Estado para comprar conciencias. El ejemplo de las autoridades es la primera herramienta pedagógica. Planear para no improvisar. Eficiencia, economía y eficacia. Las relaciones con la comunidad deben ser abiertas, claras y desarrollan a través de los espacios de participación ciudadana. El interés público prevalece sobre el interés particular. Los servidores públicos que trabajan en la administración municipal son honestos, capaces, comprometidos en un proyecto de ciudad. Y por último, todos somos compromiso para sacar la ciudad adelante. Hablar de esto en un país de corruptos que lleva 50 años no haciendo nada, era decir, y entonces vamos a tener que echar a todo el mundo. Pues ¿quién trabaja? Pues apaguemos. Pues ¿por qué? Pues que hagan cargo de conciencia y verán que esto a Latinoamérica le cae como un baldado de agua fría, porque
Pues porque es que esa es la realidad, pero que un político le diga a su gente, ojo pues, que a partir del 2003 para adelante vamos a trabajar sobre estas políticas. La gente dice, oye, pero eso no es moral. Claro que es moral, es un problema de moralidad. Moralidad en el hacer público. Bien interesante porque esto cambia. Yo recuerdo un grupo de japoneses que llega a entrevistar a Sergio Fajardo y yo hacía de presente porque estaba como gerente de la empresa de Edu. Entonces los japoneses me pidieron que querían reunirse con Sergio Fajardo y esta gente le dice, Sergio, ¿y usted cómo logró empezar a trabajar en su proyecto político si usted no tenía tradición política? Y dice, muy sencillo, yo llegué y le dije a la gente, vea, yo trabajo así. Y entonces los japoneses, y entonces usted tuvo que sacar a mucha gente. No, yo empecé a trabajar así, y el que seguía detrás de mí, perfecto, y el que no, que se quedara. Así que es bien interesante el tema, porque usted no tiene que echar a nadie, usted tiene que saber gerenciar. Es muy distinto. Lo que pasa es que mucha gente no tenía una buena práctica que lo podía aprender. La otra cosa es no permitir las experiencias de esas personas, que pueden ser positivas pero mejorables, y salir de ellos y empezar a gobernar sin nadie. Ese es el caos administrativo. Bueno, para hacer lo que vamos a ver se necesita plata, siempre se necesita plata, porque usted no puede salir a la calle a ofrecer cosas que usted no puede financiar. Medellín nunca era pobre, Medellín era mal manejado y corruptamente manejado. El presupuesto de este año, entre el 2011 y el 2015, para este alcalde son 14.5 billones de pesos colombianos. Si lo dividen por 2 les da en dólares. 7 punto tantos billones, o para ponerlo como dicen los norteamericanos, 3.3 trillones de dólares. Es un montón de plata, es un montón de plata. Indiscutiblemente es un montón de plata, pero pues esto puesto en manos de un ladrón es lo mismo que tenga poquito mucho. No da nada. Bien, lo otro es que entre los últimos 12 años se han invertido 34 billones de pesos colombianos. No es poco, por eso lo que van a ver es obra importante, sólida, bien construida, o sea, puesta donde se necesitaba, y es lo que asegura además de que lo que se haga no se hace para darle solución a un programa de política. Digo esto, siempre nos hemos movido en el discurso de lo cuantitativo y no de lo cualitativo. Quiere decir que un político ofrece 200 casas y entrega 201, entonces dice, yo entregué 201. Yo sí soy mejor que el anterior. Pero cuando usted va a ver las 201 casas, era mejor que hubiera hecho 100. ¿Sí? Porque el problema cualitativo para ellos no es el discurso. Eso no suma, eso no da votos. Yo puse a vivir más gente. Bien, digo esto porque esos dineros tienen la siguiente construcción. Primero, impuestos públicos, 36%. Impuesto predial, industria y comercio, otros. Por ejemplo, El Salvador no tiene impuesto predial. ¿Cómo hacen? No tengo ni idea. Pero entonces eso tiene también otro sentido de gobierno. Y es que yo no le cobro a nadie predial. Entonces la tierra pues es de todo el mundo, pero no hay ningún problema. Entonces, ¿de quién es la plusvalía? Pues en Londres la tierra es de la reina. No es heredable la tierra. Bien, se puede negociar, pero es heredable, no es heredable. Pues, mejor dicho, es de la reina. Jordi Borja, español, dice que los centros de ciudad deberían ser del Estado. Es un concepto socialista completamente. Los centros de ciudad deberían ser del Estado. Interesante, porque la especulación de la tierra es lo que nos margina la posibilidad de tener desarrollos de vivienda para personas humildes en los lugares donde están todos los servicios. La vivienda popular metida en el centro de ciudad es imposible, al menos en los esquemas en que estamos, a no ser de que usted haga estrategias de poner mixta, y entonces ahí de pronto las cifras les dan. Bien, el otro tema es otros impuestos, el 9%, que es más poco, pero son básicamente impuestos que se ponen a través de algunas regeneraciones de créditos y esta cosa. Medellín le recibe por la nación una serie de transferencias del 29%, no es poco, es mucho. Pero esto fundamentalmente financia proyectos de transporte como el metro, el Metrocable, el Metroplus, ya lo van a ver, proyectos inclusive a nivel de nación. Ahora les voy a mostrar un video sobre Medellín. Cada vez se está inventando una cosa. Es una buena manera de captar dinero de la nación. Ahora estamos buscando que Juegos Olímpicos Juveniles se puedan hacer en el 2018. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando a usted le dicen a una ciudad, usted se ganó ser los Juegos Olímpicos Juveniles, a usted le llega plata.
Tan. Pero además le llega publicidad mundial y le llega todo lo que se está comiendo ya a Brasil y le ponen a hacer obras. Eso no está mal, porque es que el desarrollo es muy importante. Lo que pasa es que si la plata está bien manejada, genera plusvalía y genera economías solidarias, que es una manera de mover motores económicos para que la gente tenga platica. Medellín no tenía por qué ser una ciudad turística, porque está en la mitad de la nada, ya lo vieron. Hoy Medellín es a nivel de Latinoamérica una de las principales ciudades para hacer congresos. Entonces se inventaron la figura del turismo de congresos, cosa que, pues, ¿para qué ir a Medellín de turismo? La gente a Medellín va hoy de turismo para ver eso que ustedes van a ver ahorita. A montarse en un metrocable, a montarse en un metro, a ir a ver una biblioteca donde era el barrio de Pablo Escobar, pero no para ver el barrio de Pablo Escobar, para ver la transformación social. Bien, y lo otro es que Medellín tiene una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, que es la que les decía que vende energía, y que genera un capital muy importante de dinero. El 27% es excedente de PM, y esos son dineros que es una empresa pública del Estado, con el que se pueden hacer bibliotecas, colegios, etcétera, etcétera. Eso en manos de ladrones pues no hace nada, pero en manos de gente con respeto, con cuidado, produce muchas cosas. Vamos a ver, esto ya lo vimos ahorita, es la triada, la comunidad de arriba, el cronograma del trabajo, ya lo vimos. Bueno, ¿dónde se hacen las obras? Tema muy importante. Todas las ciudades funcionan de alguna u otra manera, dependiendo de la escala de la ciudad, de una manera muy similar. Si usted no tiene plata para hacerlo en todas partes, porque entonces alguien diría, todos los barrios necesitan una biblioteca, todos los barrios necesitan jardines infantiles, todos los barrios necesitan montones de cosas, es imposible hacerlo. ¿Dónde lo hacemos? Entonces nosotros tomamos la decisión de entender el sistema de transporte masivo de la ciudad. Esta es una imagen de la ciudad desde sur a norte. Este es el río Medellín. La línea roja, desde los municipios del sur, se viene bordeando el río, entra al centro de la ciudad y sigue, y tiene una línea B que va hacia el occidente. Hoy tenemos BRT, que se interconecta con el sistema, y tenemos dos sistemas de metrocable que no los están viendo aquí. Entonces, ¿dónde se hacen las obras? Pues articuladas al sistema de transporte público masivo. Primera clave. Usted no las tire en todas partes, póngalas donde la gente de toda la ciudad se pueda mover. Es clave, porque como usted no tiene toda la plata para tocar todos los barrios, póngalos donde la gente pueda moverse por ahí. Entonces, hoy tenemos un sistema elaboradísimo. Aquí está resumido el tema, lo primero que les conté es lo que está por aquí en rojo, pero aquí están todos los metrocables que ya están hechos. Inclusive se pretende que el metro y el metrocable lleguen hasta Río Negro, hasta el municipio de más arriba. Me disculpan que le haya pagado porque son 10, 12 movimientos planificados hasta el 2030 de lo que será el sistema de transporte masivo. Esto es muy importante porque cuando usted tiene un valle longitudinal, pues es muy fácil planificar la ciudad, pero también otro dirá, no, pues cuando el tema es de circunferencias, una ciudad radial también es muy fácil. Mire, no hay estrategias, lo que sí hay estrategia es ponga a girar en torno a los sistemas de transporte masivo los principales equipamientos. Porque así, aunque yo no lo tenga al frente de mi casa, sé que me monto en un metro y llego y puedo usarlo. Es un tema de solidaridad también. Bien, tenemos un metro aéreo, que fue una gran discusión, se robaron... Estuve 10 años parado, pues porque la corrupción... Siempre dijimos metámoslo por debajo, pero no lo metíamos por debajo porque no era buen negocio. Era más negocio saber por dónde iba a comprar los predios y vendérselos al municipio después. Varios políticos amigos de Pablo Escobar se financiaron de esa manera. Compraron los predios, sabía que por ahí iba a pasar, entonces después le vendieron el doble los predios. Pero bueno, es una ventaja que hoy, después de 16 años, tengamos un metro absolutamente impecable. No tenemos metro, tenemos cultura metro. Bien distinto. Yo he montado en su metro y me ha ido muy bien en el metro. Yo me quedé dormido una vez en el metro de México. Y no me pagó nada, aparecí en Xochimilco. Pues aparecí, pero no, me fue superadamente bien. Claro que de pronto me despertaba, pero digo, en Medellín tiene una ventaja y es esa cultura metro. Usted llega cansado y los jóvenes se levantan de la silla y le dejan el puesto. Usted no oye a nadie con un radio duro en el metro de Medellín, a nadie, nadie vende nada dentro del metro, nadie, absolutamente nadie. La gente se duerme mientras va en el proceso, inclusive eso. Pero además, ya pasó una vez y no pasó ni una vez. A una niña le dieron una palmada. Bueno, a ese señor le valió más no haber hecho eso, pues la mano de palmadas que le dieron a ese tipo. Lo bajaron y se lo entregaron a la policía en una de las estaciones. El cuento, ahí sí como las ranas saltan y croan, todo el mundo se enteró. Nadie es abusado en el metro de Medellín, a nadie le roban una billetera.
porque la cultura metro es obligatoria, o sea, y así lo hemos llevado a la ciclorruta, y así lo hemos llevado a las bibliotecas, y así lo hemos llevado a los colegios, y así lo llevamos hoy al espacio público. Usted se monta en el metro de Medellín y es como si estuviera estrenando metro, y se montan las cabinas y es como si estuviera estrenando cabina. Esto es un tema bien importante porque es lo que permite entender, como decía un campesino que llegó a Medellín, eso es como montarme en un ascensor. ¿Cómo así? Si yo entro aquí pero aparezco por allá. Es el mismo efecto, pero además de esto es una cosa. Ustedes ven que un ascensor es lo que pone a la gente en común. Es lo que nos pone cerquita, es lo que nos pone a ver. Entonces la gente empieza a parecerse. Y eso es lo que dignifica a los ciudadanos. Cuando todos nos vemos iguales en el mismo lugar. Quiere decir que si los lugares donde todos nos vemos son dignos, yo soy digno. ¿Por qué unos tienen un bus limpio y el otro tiene un bus sucio? ¿Por qué uno se toma 1 hora para llegar a trabajar a su casa y el otro se toma 6 horas para llegar a trabajar a su casa? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la dignidad? Entonces, ¿dónde se pone la dignidad y dónde se pone la equidad? En los sistemas públicos de transporte, por excelencia. Trate de que la gente llegue a tiempo a su casa y salga a tiempo al trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que no tenía metro, que vivía en estas montañas, se tomaba 4 horas en ir a trabajar, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Son 4 horas que tiene que trabajar para 8 horas de salario, o sea, trabaja realmente 12. ¿Bien? Es tiempo que no tiene para prepararse y es tiempo para que no está para su familia. Imaginen lo que estamos haciendo. O sea, ¿cuál es el tipo de ciudadanía que estamos construyendo y consolidando? Hago esta pregunta para que hagan un análisis de las ciudades satélites que se están desarrollando, especialmente en ciudades como Toluca, ¿verdad? Bueno, ni les hago la cuenta. Y es, la tierra barata está lejos, pero ¿qué importa? Yo estoy entregando casas, entonces entrego casas. Y esa persona se toma 6 horas del día para trabajar 8. 3 de ida y 3 de vuelta, en unos sistemas de transporte absolutamente malos, deplorables. ¿Qué pretende uno pues de una persona de esas? Pues que al otro día, pues que sea capaz de llegar a cargar el hijo, yo no creo. Pero, bien, a nosotros nos ocurrió, por fortuna las cosas empezaron a cambiar. Para llegar a los sistemas más altos empezamos a armar sistemas de transporte distintos. Medellín hace poco se ganó el premio a la ciudad innovadora del mundo. Tema que por supuesto fue Cities y el Double Service of Landscaping en los Estados Unidos a través del Washington Post. No importa, el discurso no es ese, el discurso es el siguiente. En Medellín no tenemos metro, tenemos cultura metro. En Medellín no tenemos metrocables para ir a esquiar, tenemos metrocables para que las personas lleguen a sus casas. En Medellín, ya se los voy a mostrar. Bueno, ahí van 10 personas, 8 sentados, 2 de pie. 42 cabinas en 1,5 kilómetros o 242 cabinas en la línea B. Tenemos 3 sistemas metrocables planeados para ser concluidos a final de este periodo de gobierno. Por primera vez tuvimos tranvía en el 1817, por allá. Y ya está construida la línea A del tranvía de Medellín. Esperamos inaugurarlo a finales del 2014. Vamos a migrar todo el sistema metro al sistema tranvía, porque es más económico, usa menos espacio y puede compartir perfectamente la banda de ciudad. Bien, tenemos hoy el BRT, que además es un modo respetuoso con el medio ambiente, todo funciona a gas, se articula con los otros sistemas. El pasajero con 1.400 pesos que vale su tiquete, no solo toma el bus pequeño que lo lleva desde su casa hasta una estación del metro, y ahí en el metro o en el BRT o en el metrocable se mueve por todo el sistema y futuro en el tranvía, y con eso entra y se mueve y sale todo el sistema. O sea, esta persona no solamente se ahorra 2 horas del día en moverse en el sistema, sino que además se ahorra casi 3 o 4 buses de lo que antes tenía que hacer. Claro. ¿Todo el transporte es público o hay alguna parte concesionada o privado? El transporte, este sistema que estamos viendo es público, pero tenemos el sistema de transporte concesionado, y es un, pues da pena decirlo, pero el sistema de transporte público concesionado es una mafia. Pues el día que un país se quiera parar, pelee con los transportadores. Al otro día, por cualquier razón, no quieren salir a manejar y la ciudad se para. Esto ha sido un tema muy mediado, porque cada vez que llega un sistema de estos migran o hay que sacar muchos buses del sistema, y ese es el interés, porque si no, no está sirviendo para nada. Entonces lo que se ha logrado es que esas personas que antes conducían bus
tienen trabajo con estas cooperativas o procesos de concesión, pero es muy difícil. Creo que gestionar, negociar, trabajar con esta gente se vuelve la parte de gestión de negocio, de política de negocio, tal vez más importante. Bien, eso ha llegado a obligar el sistema de espacio público de calidad. O sea, cuando usted monta todo un sistema de transporte masivo de estas condiciones, obliga entonces a que el sistema de transporte público, escaleras, rampas, se acondicionen a todos estos sistemas. Entonces la ciudad empieza a cambiar en su apariencia solamente por tocar la movilidad. Un tema fundamental está el tema de los discapacitados. Para dar equidad hay que pensar en los discapacitados. Hoy la ciudad, a todos los lugares públicos se puede acceder a través de silla de ruedas y además toda la ciudad está texturizada para los invidentes total o parcial. Y en ese proceso pues muchas cosas han pasado. Por ejemplo, se montó el primer sistema de bicicletas con solamente 150, nos falta mucho. Ustedes tienen el sistema rojo que funciona cada vez mejor, cada vez que vengo me sorprendo más. Pero en Medellín aparecieron las bicicletas azules y empezamos con un proyecto de 80 kilómetros, pero hoy solamente está funcionando realmente un pedazo muy pequeño por aquí, que conecta, es este pedazo, esta ruta azul, que es el pedazo de las universidades, pero ya funciona. Es gratuito, no hay que pagar nada, usted inscribe la cédula, todo lo que ustedes están viendo es gratuito. Pues, digo, el sistema de transporte tiene un costo, pero ninguno de los edificios que van a ver tiene costo, al menos para estrato 1, 2 y 3, explico estratos, es personas más humildes, estrato 1 hasta estrato 6, las personas más altas, estrato 1, 2 y 3, todo es gratuito. Cualquier escenario donde usted entre, y pues muchos de los otros estratos también, pero esto es gratis. Usted inscribe la cédula y usted simplemente llega y toma una bicicleta, presenta la cédula, nadie le descuenta ni el teléfono, nada, es simplemente gratis. Usted es un ciudadano, lo pueden hacer los turistas. Por eso me sorprendía hoy que yo como turista no me queda tan fácil ir a sacar una bicicleta. Y lo interesante que ocurrió con esto es, miren, después de 10 años de haber construido cultura ciudadana, que es lo que estoy tratando de transmitirles, compartir las ideas en público genera discutir las ideas de ciudad en público. Entonces Medellín montó estas bicicletas y fue un boom de tal tamaño que la gente empezó a decir, yo saco mi bicicleta, yo no necesito la bicicleta azul, empiezo a moverme por la ciudad. Entonces la gente a través de Twitter y de Facebook empezó a armar cadenas de esto y armó tantas cadenas que la gente terminó pintando las vías con bicicletas. Y entonces cada vez más aparecía, tanto fue que el gobierno dijo, no, un momentico, pues que esto nos va a volver un problema de seguridad vial. Y entonces les dijo, por favor, ahora vamos a migrar a 350 bicicletas y cada vez más el sistema de seguridad para los ciclistas es mayor. La ciudad se discute entre un río, oriente y occidente, con muy pocos niveles de cruce, somos una ciudad lineal y muy poco transversal. Aparecen entonces los nuevos puentes Hito, y entonces el alcalde dice, es el puente más grande de Sudamérica. Bueno, no importa. El tema es que esto funciona muy bien hasta aquí, porque el puente funcionó, yo quiero ser crítico también con mis cosas. Entonces el puente, alcalde, ese puente, no, pero no importa, Gustavo, ¿cuánta plata? Pues alcalde, yo no sé, pero eso no le va a alcanzar. No importa, vamos a hacerlo. Entonces hasta aquí llega y de ahí para adelante se reduce a 2 calzadas. Pero él hizo el puente, pues. Pero bueno, no importa, eso se llama desarrollo. Eso llegará a un momento en que después el otro alcalde tenga que poner la otra pista para poder llegar allá. Pero otras cosas como movilidad son importantes resaltar. En los centros comerciales del mundo hay escaleras eléctricas, pero escaleras eléctricas para llevar las personas hasta sus casas. Eso es. Estamos hablando de barrios con los índices de desarrollo más bajos, con los más altos índices de violencia, con lo que ustedes se puedan imaginar. Allá hicimos escaleras que mueven a 12.000 personas en una mañana y que funcionan, ya las vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo es el tema? ¿Dónde se ponen las obras? Esa es la gran discusión. Yo no sé qué tan adelante y qué tanto. ¿Quieren que hagamos un alto en este momento? ¿Nos tomamos un café? ¿O vamos bien? ¿Aguantan todavía? ¿Sí? Sí. Ustedes como quieran. ¿Vamos bien? Si quieres 15 minutos más y después... Perfecto, tú me recuerdas, por favor. Muchas gracias por su paciencia. Bien, la clave es cómo tomar las decisiones y ahí es donde nosotros tenemos que asesorar al Estado. Porque los políticos siempre tienen esa visión de mientras yo más aparezca en la foto mejor. ¿Sí? ¿Dónde corto la cinta? Pues donde más fácil vayan los reporteros. Entonces normalmente las obras se ponen donde los turistas van. Claro, pues, eso es donde lo que más farol da. La discusión con Sergio Fajardo no era esa, él decía no, la plata debe ir donde los más humildes. Esa es la respuesta del matemático.
¿Dónde resolvemos el problema de la ecuación? Allá, donde se necesita la plata, no donde se vea más. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces analicemos el índice de desarrollo humano. Es la gente que menos plata tiene para vivir. Listo. Los puntos más claros son los lugares donde menos recursos había. Entonces, si ustedes ven, el primer punto fue Santa Cruz y Popular, van a ver que lo que hicimos allá fue el primer proyecto, no solamente del Metrocable, la biblioteca, toda la plata se puso allá, los proyectos modelos se hicieron aquí. Luego nos fuimos por la Comuna 13 y ahora estamos en 8 y 9, estamos en 12 de octubre, estamos metidos en Robledo, en Iguaná. Esto que es la zona del Poblado y la zona de Laureles, también comunas, son estratos mucho más altos, y entonces ahí fue donde Fajardo les dijo, mire, ustedes ponen los impuestos y no les vamos a hacer nada. Claro, tienen problemas de movilidad muy serios y ahí estamos haciendo obras de movilidad. Lo otro es, punticos rojos son guarderías o jardines infantiles, más bien guarderías, no llegan a ser jardines infantiles. Cada puntico rojo tiene muchos niños, o sea, son más o menos unos 200 niños que tocan alrededor y que eran trabajados por el ICBC, Instituto de Bienestar Familiar. Ese instituto lo que hace es que hay una madre comunitaria que le da comida, le da una bienestarina que en algunas casas terminó siendo negociada y las vendían a las marraneras. Los niños no comían nada, pero la plata terminaba en la corrupción por allá. Entonces, esto, miren la coincidencia, el punto de menos índice de desarrollo humano es el número de mayor niños. Normalmente, miren la Comuna 13, miren el 12 de octubre, miren la Comuna 8 y 9. Menos niños, más niños, menos plata. Empieza a sumar problemas, pues, ¿en qué está creciendo? Segunda conclusión, ¿dónde deberíamos poner la plata? Tercera, esta es bien interesante. Tasa de homicidios, ¿dónde se presentan? Cada estrella son 10, 12, 20 homicidios en periodicidad. Upa, ¿qué pasó aquí? Dirección de correo añadida por el iPod. Ave María. ¿Qué será eso? Esperemos que esto funcione. Yo le digo que sí o le digo que no. ¿Vamos bien? Bien. Menos mal. Qué susto. Cada lugar de estos tiene entonces un índice de estrellas, de homicidios. Este es el centro de Medellín, ahí entra el metro, está en el centro de Medellín. Entonces uno diría, el centro de Medellín tiene tantos muertos que ahí tenemos que hacer las obras. Es lo que le diría a uno en la estadística, ¿sí? Leyendo crudo. Pues, o pues 12 de octubre, metámoslos allí. O la Comuna 13, que tiene un problema de narcotráfico histórico por otras cosas, porque está muy cerca del Pacífico, entonces las armas entran por allá. ¿Bien? A Medellín, pues, me refiero. Entonces, pero miren, eso es leer la estadística de la manera más sencilla. La segunda pregunta es, bien, ¿yo dónde mato? ¿Dónde mato? Donde nadie me conoce. ¿Sí o no? Pues, yo no voy a matar donde me conocen los vecinos, pues, porque me dan dedo. Entonces, yo mato donde nadie me conoce. En la ciudad anónima, en el centro. Perfecto. Entonces, cuando uno se va para las partes más humildes, descubre que allá no matan casi. Pues son balaceras, pues, de esquinas. Muchos niños por balas perdidas pues, se toman unos tragos y disparan al aire. Entonces, otras cosas que pasan en todas partes. Pero miren, las partes más altas tienen menos homicidios. Es muy consecuente. Yo no mato donde me conocen. Pero si yo leo esto, lo miro desde otra perspectiva. ¿Dónde hay el mayor índice de violencia intrafamiliar? Donde no hay plata y donde hay muchos niños. Allá le pego a las mujeres. Toda esa represión que tengo encima, ¿dónde la desahogo? En mi casa. 50 años de historia, estos barrios son golpeadores, abusadores, violadores, y estos niños crecen en ese entorno que lo único que buscan es un arma para matar a su papá o a su padrastro. Así que Medellín pasó del miedo a la esperanza no porque sí, sino por entender que pasamos por los peores momentos de una sociedad en crisis. O sea, el narcotráfico no solamente dejaba mucho dinero en personas que no tenían la capacidad de administrarlo, sino que dejaban armas y dejaban dolor y todas esas cosas locas que pasaban por ahí. Por eso entendíamos entonces que con mucho más razón la obra no se hacía aquí, ni aquí. Ya hemos hecho aquí, por supuesto, pero teníamos que llegar allá arriba. Y empezamos a hacer el esquema social en todos los... ya veíamos que
En 1991 la Constitución obligaba a consulta popular. Empezamos a hacer consultas populares de gran escala. Nosotros comenzamos por el Plan de Desarrollo Local. Cada comunidad piensa qué necesita y le arroja información a Planeación Municipal. Planeación Municipal tiene un código de proyectos y cada alcalde estructura su plan de gobierno bajo el Plan de Desarrollo Local. Es darle la vuelta al pueblo. ¿Sí? Ya no es arriba el que dice vamos a hacer esto, sino es abajo dice necesitamos esto. Y por fortuna funcionó. Ese plan de desarrollo local nos dio entonces unas obras, términos de movilidad, dónde deberían estar las bibliotecas. Miren pues que estamos tocando periferia. ¿Dónde deberían estar los colegios de calidad? Tocamos periferia. ¿Dónde deberían estar los jardines infantiles? Tocamos periferia. ¿Dónde debería estar la seguridad? Tocamos periferia. Discúlpenme que tenga esto repetido por ahí. Bueno, y llegamos a una ciudad entonces que es esto. Políticamente, vengo insistiendo en el tema de políticas públicas de continuidad. Esto que estamos viendo ahorita, cuando usted le hace un censo a 2,5 millones de habitantes, pues eso le da a usted un número de proyectos, pero así, pues es una cosa que yo recuerdo que cuando a mí el siguiente alcalde, Alonso Salazar, me dice, Gustavo, vamos a hacer en esta administración, solamente en tu administración, en tu gerencia, 150 proyectos. Yo le dije, alcalde, ¿usted tiene plata para ver eso? Sí. Me dijo, ¿usted qué necesita? Le dije, pues gente y tiempo. Me dijo, ¿cómo así? Sí, porque sus tiempos son políticos y los míos son técnicos. Me dice, ¿cómo así, Gustavo? Pues sí, alcalde, usted necesita inaugurar y yo necesito que el concreto fragüe. Nunca dan, se los aseguro, nunca dan, porque es que son dos cosas distintas. Pero ahí es donde uno entonces tiene que entrar a negociar. Alcalde, cojamos los mangos bajitos. Y dirán ustedes que son los mangos bajitos. Mire, hay proyectos que son de oportunidad, que son los que hace que la noticia suene y que además la comunidad tenga confianza en lo que hagamos los mangos bajitos. Los proyectos grandes, démosles el tiempo, no apure con los grandes, esos van llegando, pero vamos a hacer mangos bajitos para que la comunidad entienda que están pasando cosas, pero además haga proyectos que lleguen. Esto lo estábamos haciendo en el 2008, esta es la ciudad que nos soñábamos para el 2015, o sea, cuando el alcalde que está ahorita entró, él recibió esto, entonces él ya sabía que tenía que consolidar la comuna 8 y 9, que tenía que terminar, estos azules son los proyectos urbanos integrales, que tenía que tocar las partes más altas de Robledo, que tenía que meterse a la Iguaná, que tenía que hacer los metrocables que están aquí, que tiene que hacer este otro metrocable, bueno, que son las obras en las que él está ahora. Por eso estos sueños que fueron soñados con la comunidad desde 2003 no defraudan a nadie, porque están en un banco de proyectos. ¿Bien? Eso es muy importante, porque es que no se promete nada, pero no se olvida nada. ¿Sí? Bien, salimos a caminar, hicimos consultas, preparábamos los proyectos con ellos, los discutíamos, poníamos a los niños a imaginarse cada cosa, a dibujar sus barrios, a dibujar sus ideas, cómo eran sus bibliotecas. Con estos trabajos que mañana podremos hacer, puede que los hagamos con todos. Muchas gracias a los que veo que llegaron por allí, yo creo que son comunidad, ¿cierto? Bacano, qué bueno. Y con esto lo que planteo es, uno normalmente debe hacer conciencia con todos, pero también conciencias individuales, porque los niños solos tienen una opinión, distinta a la opinión que tienen cuando están con las mamás. Ya entenderán por qué. Lo mismo a las mujeres, no solamente se les consulta abiertamente, pero también se les debe consultar solas, por muchas razones. Por muchas razones. Es más, las preguntas a veces no las hacen los hombres, las hacen profesionales mujeres que están al frente de esos trabajos con mujeres. Y así sucesivamente le preguntábamos entonces de esos proyectos, los llevábamos después nos salimos de la oficina del todo, armábamos oficinas en los barrios, y allá en la calle hablamos con los niños y les presentamos el proyecto cómo va, nos metemos con los adultos mayores que tienen la historia, y ellos nos dibujan su historia, los sueños, y nos cuentan dónde habían derrumbes, dónde hay problemas de agua, dónde están los que fuman marihuana, dónde están los que meten los porros, dónde están los que... todo. Y ahí empezamos a hacer un sueño de proyecto y lo hacemos en sus casas. Es un esquema completamente distinto. Esto rompe un poco la frontera de entender que esto semana a semana es un trabajo que se hace durante 4 años. No se abandona jamás. La última plata que se acaba es el de trabajo con comunidad. Usted puede dejar de hacer una escalera eléctrica, pero usted no puede abandonar la comunidad. Y eso nos permitía entonces, además, después de un tiempo de trabajo, que la gente entendía que estábamos trabajando pensando, no haciendo obras, sino qué íbamos a hacer, que eso es muy importante, planear para no improvisar, uno de los 11 mandamientos.
es llevarle a las personas sus sueños, ya en render, y la gente, miren, estos son nuestros sociales del proyecto, y ahí están los arquitectos, y la gente se acerca y pregunta y cómo va, entonces ellos ven que se materializan las ideas, pero muy pronto, o sea, ellos están viendo esto en 6, 7, 8 meses. Bien, pero entonces hay credibilidad, porque es como si usted tuviera un cliente. Yo con esto insisto en algo muy especial. A los urbanistas y a los arquitectos se nos olvidó que la ciudad tenía clientes. Y entonces hacíamos todo, era como en la perspectiva de una raya, otra raya, eso es un eje, esto es otro eje. Pero nunca nos fuimos a preguntar si ahí al lado de ese eje vivía gente. Esto lo que le da es al arquitecto o al urbanista un cliente. Esto es un cliente, pues como una casa privada. Y esos señores y los niños sí que son duros, le dicen a uno, no, eso no sirve, cambiamos la cancha. Y uno, pero ¿cómo sirve? No, pues venga. Y una vez hicimos una cancha sintética, dibujamos una cancha sintética, pero no, esa cancha no sirve, pero hombre, es que no caben más canchas. No, pero nosotros somos muchos más, pero no caben más. Bueno, después de mucho trabajar, lo que descubrimos es que la cancha grande, que era la misma, la pintamos en blanco. Para que cupiera más gente, la dibujamos en 3 en amarillo en el otro sentido. La misma cancha, después de que un cliente nos dice no cabemos tanto. Resulta que en una cancha de 11 y 11 son 22. En 3 canchas de 7 y 7 son 14, 28, 30 y tantos. ¿Ven? Caben más niños. Esa cancha le sirvió, pero era la misma cancha. Simplemente lo único que necesitaba era 3 canchas pintadas en amarillo por dentro. Es un poco lo que pasa con el Principito. El Principito necesitaba un cordero, pero no un cordero, una caja con huequitos para podérselo llevar. Es exactamente lo mismo, es una manera de entender que ellos tienen una manera de entender, mejor dicho, todos nosotros como dueños de la ciudad, tenemos una manera de entender distinto y de interpretar la ciudad. Y así hicimos. Luego de que toda la ciudad soñó por los barrios y tenía proyectos, nos llevamos los proyectos para el centro de la ciudad y le mostramos a la ciudad qué pensaba el norte, qué pensaba el sur, el oriente y el occidente, y toda la ciudad empieza a discutir, esta ciudad está cambiando. Primer tema, cultura ciudadana, respeto por las ideas de todos. Segundo, confianza en una institución, gobernanza y gobernabilidad. Y tercero, todo esto lo pensó la comunidad. Así que nadie podía decir, aquellos están haciendo, estos no, yo por qué no he hecho, más bien. Y es un poco exigirle a la conciencia del ciudadano, y es, o participa hoy, o el tema se complica. Entonces la gente empieza a decir, participación ciudadana. Y eso nos lleva a unos censos. Hoy el 64% de los ciudadanos de Medellín han participado, las 16 comunas y 4 corregimientos en total han estado participando en el tema. Se han invertido 36.000 millones de pesos durante el 2000 al 2015, 14.5 son los millones que van a invertirse en este proceso. Los residentes votaron para dirigir una parte de la financiación del gobierno para nuevas escuelas, clínicas de espacios públicos, librerías, jardines, etc. O sea, ellos escogieron qué querían y qué necesitaban. Nada suntuoso. Es más, muchos soñaron que querían piscinas. Y dentro de la discusión, nosotros dijimos, ¿una piscina para qué? No, pues para disfrutar. Pero entonces el estudio nos daba que había un problema de salud pública muy complejo de violaciones y de maltrato a las niñas. Entonces dijimos, listo, una piscina. Entonces llamamos al secretario de salud y llegamos al secretario de cultura y dijimos, vamos a hacer una piscina, pero no para que se bañen, vamos a hacer una piscina para que aprendan a respetar a las mujeres. Entonces el trabajo con la escuela y el trabajo desde la cultura era, pongámoslo separado en la piscina primero, démosles cursos independientes y empecemos a enseñarles respeto por el otro, pues educación, cosa pues, bueno, dirán que es que no, pero es que sí, es que las cosas son de cultura. Y entonces después llegamos hoy a tener no solamente una piscina, sino muchas piscinas con ese mismo programa. Por eso digo integral o interinstitucional, no es la piscina que hace el secretario de deportes, eso no tiene nada que ver, no es la piscina, es lo que se da en la piscina, es el tejido social donde hoy los niños y las niñas se pueden bañar juntos, porque aprendieron a respetarse. Y eso redunda en que en 20 años esos ciudadanos que son capaces de bañarse en una piscina juntos sean ciudadanos de bien y que se respeten en la calle. ¿Me entienden? Un poco como es la vuelta. Bien. Desarrollo urbano y edificaciones, propongo que hagamos un alto en este punto para que nos podamos venir ahorita a ver fotografías. ¿Les parece? Bien.